Si usted notó la ausencia de nuestros pastores Rodolfo y Adriana, es porque andan de lunamieleros. Pues cumplieron 50 años de casados, bodas de oro, el viernes 14, y precisamente estaban celebrando la permanencia en el camino del matrimonio. Y son un ejemplo para nosotros de cómo permanecer. Claro, ellos han permanecido en su amor como matrimonio, porque primero han permanecido en el amor con Cristo. Como bien lo decía ahorita Bernie, al hablar de permanecer. Es un principio que es vital para nosotros como creyentes. Y bueno, pues me encargó el pastor poder compartir el día de hoy. Y yo quiero compartir con ustedes algo que voy a empezar en Ageo, pero le prometo que no voy a compartir de Ageo. Que ya van varias, ¿verdad?, de Ageo. Pero, mira, en el libro de Ageo, en el capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo repite 2 veces, bueno, es la palabra de Dios, es la palabra profética que viene a través de este hombre llamado Ageo, donde se repite 2 veces: yo haré temblar los cielos y la tierra. 2 veces, ¿sí? Y así he titulado este mensaje, esa frase que menciona el Señor: yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Y por qué 2 veces repite esto el Señor? Porque la primera vez que le da la palabra al profeta, se la da en el mes séptimo. 2 meses después, en el mes noveno, vuelve otra vez a repetirle exactamente lo mismo. Y tú y yo sabemos que cuando el Señor repite 2 veces algo, es porque es algo que es muy importante y es algo que Dios hará con toda seguridad y que lo hará pronto. Al menos así es como José le dijo a Faraón cuando Faraón tuvo 2 sueños. Y le dice José, al dobletear el sueño, al repetir el sueño 2 veces, lo que está indicando el Señor es que es algo que con toda seguridad va a suceder y va a suceder pronto. Yo le decía al pastor Rodolfo a principios de este año, los primeros días, me acuerdo perfectamente, y él se acuerda, y si estuviera aquí, estuviera meneando la cabeza así, porque yo le dije, pastor, este es un año de temblores, así literal, porque yo estaba estudiando Ageo y estaba estudiando todas estas porciones, y Dios me habló fuertemente en este libro de Ageo, y me habló sobre los temblores. Y le dije al pastor Rodolfo, este va a ser un año de temblores. Y mira una cosa, que nos ha temblado. Nos ha temblado. Tal vez no en el aspecto natural o físico, pero sí en lo espiritual. Y hemos sentido los temblores aquí en Amistad de Monterrey. No te voy a dar detalles, pero los hemos sentido. Ahora, hablando en lo natural, caray, hombre, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en Grecia, en Santorini, hace 3 semanas? El reporte de la Universidad de Atenas es que en 2 semanas, en solo 2 semanas, 14,000 temblores ha habido en Santorini. Algo jamás visto en la historia de Grecia. Algo que jamás había ocurrido en la historia. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, sigue temblando. Están en estado de emergencia. Ya no solamente Santorini, sino otras islas de Grecia. El fin de semana pasado, en el Caribe, tiembla 7 punto y pico el sismo que ocurrió. Lo sintieron hasta Quintana Roo, al grado que la gobernadora, una mujer de Quintana Roo, decreta una emergencia sobre el estado por un riesgo de tsunami. Mis amados, el mundo está temblando y va a ser un año de temblores. El mundo está siendo sacudido. Oye, dime si no fue un sacudimiento la entrada del presidente de los Estados Unidos. ¿Sí o no?
¿No estaba siendo sacudida nuestra moneda? ¿No estaba siendo sacudida la economía de nuestra nación? Claro que sí. Oye, las reformas que empezaron a hacer en nuestra nación, ahora con la reforma esta última de la judicial, y que estamos en un año donde se van a elegir jueces y magistrados, ¿no está haciendo temblar nuestra justicia nacional? Mis amados, claro que sí. Ahora, ¿qué produce un temblor? Pues produce derrumbes, produce que se caigan cosas. Y yo quiero decirte una cosa: hay cosas en nuestra vida que se tienen que caer. Porque como bien lo estaba diciendo ahorita Bernie, tiene que quedar en nosotros solamente lo que es permanente, lo que es temporal tiene que caer. Yo te voy a ser honesto, hay cosas en mi vida que necesitan ser tumbadas. Yo no sé si también en tu vida, pero en mi vida yo necesito, reconozco, yo necesito ser sacudido para que se caiga lo que se tenga que caer, que no le agrada a Dios, que no es de Dios, que tal vez no son pecados, pero son formas, son detalles, son cosas que no deben de estar en mí y que necesito ser sembrado. Ahora, la Biblia no nos dice cuántos temblores van a ser, no nos dice el tiempo de duración de estos temblores, ni el tipo de temblor que va a ser. Solo nos dice que el Señor va a hacer temblar los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, lo natural y lo sobrenatural, lo carnal y lo espiritual. Todo va a ser conmovido. ¿Serán muchos temblores? No sé. ¿Será un solo temblor? ¿Quién sabe? ¿Serán segundos o minutos de duración? ¿O serán días o meses o años? No sabemos. ¿Serán temblores naturales o sobrenaturales? ¿O serán temblores en un sentido literal o en un sentido figurado? Es por demás interesante, fíjense lo que voy a decirles, que antes de la primera venida de Jesús al mundo hubo un temblor. Y ese temblor, antes de que viniera el Mesías, preparó a la gente para recibir al ungido de Dios. Dios usó a un hombre para provocar ese temblor. Y el nombre de esa persona es Juan el Bautista. Mira lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 3, versículos del 4 al 6. Te lo voy a leer. Dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. ¿Quién era el profeta? Isaías. O sea, es algo que se profetizó antes, mucho antes, y que ahora se estaba cumpliendo en la época de Juan el Bautista. Fíjate, dice, voz del que clama en el desierto. Fíjate lo que clama: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y luego empieza a decir, ya empieza a desarrollar esto. Dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos van a ser enderezados y los caminos ásperos van a ser allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto es lo que dice la Escritura de Lucas capítulo 3. Juan el Bautista fue un portador de un mensaje que hizo temblar a toda la gente de su generación que lo escuchó. Fue un mensaje que hizo que se cimbrara el corazón de la gente. Y era una palabra profética tan poderosa, tan filosa, que mira lo que dice que hizo: que enderezó los que andaban chuecos. ¿Cuántos andamos chuecos? En los negocios, en la casa,
o fuera de la casa. Pero este temblor hizo que lo chueco, ¡fum!, se enderezara. ¿Cuántos andan en el valle, deprimidos, con la autoestima en el piso? Sin embargo, este temblor que produjo la palabra profética de Juan hizo que esos que estaban desanimados, esos que deseaban morirse, fueran levantados. ¡Qué poderoso temblor produjo la palabra profética que animó al desanimado, que sacó de ese valle de desesperación donde se encontraba y lo levantó? Fue un mensaje tan poderoso lo del profeta a través de la boca de Juan el Bautista, que dijo que todo monte, todo orgulloso, todo arrogante, todo soberbio, toda aquella persona que oyó ese mensaje fue conmovido de tal manera que lo rebajó, lo llevó a humillarse. Imagínate el poder de una palabra que lleva a un arrogante a humillarse delante de Dios. Dime si no es poderoso ese temblor y si no es poderosa esa palabra. Dime si no hay orgullo en nuestros corazones, o arrogancia o soberbia en nuestro trato a nuestros prójimos. ¿No será que necesitamos una sacudida de esa naturaleza para que se vaya cayendo de nosotros todo orgullo y toda arrogancia? Y que lo único que quede en nosotros es lo que había en Jesús: humildad. ¿Sí o no? ¿No necesitaremos una rebajadita? ¿Una rasuradita para rebajarnos? Y dice que toda aspereza. ¿Cuántas veces somos ásperos en la casa, en el matrimonio con nuestro cónyuge, en nuestro trato y nuestra manera de hablarle? Sin embargo, este mensaje que traía Juan el Bautista era una palabra tan poderosa que aquellas personas que eran ásperos en su trato, personas que son de difícil trato, personas que las tienes que tratar con pincitas porque así se encienden, y les dicen los cerillos porque rápido pierden la cabeza, no necesitarán un temblorcito para que toda esa aspereza sea lijada y queden lisitos. Y ya vi los codazos que se están dando. Ahí te hablan, le dices al lado, ¿verdad? Es que necesitamos, mis amados, es necesario. Por eso les estoy diciendo, es necesario estos temblores. Porque escúchame, si tuvo que haber un temblor con una palabra profética antes de la primera venida de Jesús, ¿tú crees que no se necesite un temblor para su segunda venida? Claro que sí. Claro que sí. Va a pasar exactamente lo mismo. Pero ya no va a ser un temblor local, sino va a ser un temblor mundial a todas las naciones. Mis amados, tenemos que ser sacudidos para que se nos caiga lo que se tiene que caer de tu vida y que apesta para Dios. Es la verdad. Entonces, Dios ha estado hablando a mi vida de esta manera. Entonces, el que tiemble es algo que debemos de nosotros anhelar. Mira, tiene que ser sacudido el árbol de nuestro conocimiento. Porque todos traemos un conocimiento, todos traemos ideas y conceptos, pero muchos de esos conceptos están completamente equivocados, porque los hemos agarrado de fuentes que ni siquiera son verdaderas. Y el conocimiento tiene que ser sacudido. Sabiduría que hemos adquirido del mundo y que va en contra de la sabiduría de este libro, en contra de la sabiduría de Dios. Tiene que ser sacudida nuestras vidas y que caigan nuestros deseos, aquellos deseos que van en contra de los deseos de Dios, porque luego nos encontramos dentro de nosotros mismos en una lucha de deseos.
Mi deseo lucha contra el deseo que Dios quiere para mi vida. Y yo deseo una cosa y Dios desea otra. En mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en todos los aspectos. Mis amados, nuestras vidas tienen que ser conmovidas fuertemente para que caiga nuestra voluntad y que lo único que quede sea la voluntad de Dios de pie. Tu voluntad y mi voluntad no deben de permanecer. Porque cuando tú y yo permanecemos en nuestra voluntad, a eso se le llama terquedad. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando tú y yo permanecemos en querer hacer lo que se nos da nuestra regalada gana, a eso se le llama necedad. Y eso es peligrosísimo. ¿Cuántos tercos hay aquí? No levantes la mano. Nomás yo. Los tercos necesitamos ser sacudidos para que caiga esa necedad de nosotros, esa terquedad, y que quede solamente lo de Dios. Amados, tiene que temblar nuestra teología y que se caiga toda idolatría en nosotros. Todo aquello que tú y yo adoramos, que aunque no creemos que adoramos más que a Dios, a veces adoramos lo que no es Dios. Y que solamente quede en nosotros una adoración genuina. La peor idolatría es la idolatría de uno mismo. Y normalmente muchos padecemos de ese tipo de idolatría. Somos nuestros propios dioses. Porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a decir qué dirección debo de tomar. Yo soy el dueño de mi propia vida, yo soy el dueño de este cuerpo, yo sé lo que hago con él. Yo soy mi propio Dios. No necesito un Dios que me diga lo que tengo que hacer. Wow. Qué idolatría tan grande de tu propio ego. Y esa idolatría egoísta compite contra la adoración al genuino Dios. Pues se tiene que caer. Tiene que ser derrumbada, tiene que caer al piso. Mis amados, Dios tiene que hacer estremecer, escúchame, otra área de nuestra vida, la sexual. Se tiene que caer toda inmoralidad de nosotros. Tiene que caer de nosotros toda fornicación, todo adulterio, toda lascivia, toda inmundicia sexual. Todo lo que hacemos en secreto, cuando parece que nadie nos está viendo. Todas esas fantasías que engranamos acá arriba. Todo eso, mis amados. Todas esas fantasías que producen una codicia en el corazón. Y que parece por fuera que tenemos una apariencia de piedad. Y que somos santos, cuando realmente por dentro somos unos codiciosos. Y unos adúlteros. Porque estamos codiciando lo ajeno. Tiene que ser sacudido. Tiene que haber un temblor que venga a conmover todas esas cosas y que no quede nada de eso en nosotros. Que en nuestras vidas sexual solamente quede una vida sexual recta y sana. Que seamos personas de una sola mujer, de un solo hombre y de nadie más. Que nos haga temblar el Señor, amados. Y que caiga toda obra de la carne y que quede solo el fruto del Espíritu Santo. Amén. Ok, me quedan 5 minutos. Me hubiera gustado extenderme un poquito más y poder explicar más estos temblores que Dios me ha enseñado. Que hay tres maneras como Dios nos hace temblar. Yo necesito exponerme a esos temblores. Te los voy a decir rápidamente. ¿Estás bien? ¿Estamos? Ok. Número 1. Vamos a Isaías, capítulo 66. Isaías 66, versículo número 2. Esta escritura, ¿sabes tú que hubo un hombre en Inglaterra
en el siglo XVII. Se llamó George Fox. Él fue el fundador de un grupo de cristianos que se llamó la Sociedad Religiosa de los Amigos. Pero sabes que un juez, a George Fox, este pastor, este predicador, muchas veces lo encarcelaron porque estaba en contra de la religión de su tiempo. Y entonces él se brincaba las bardas para empezar a predicar afuera y no le permitían eso, y entonces seguido le echaban guante y lo metían a la cárcel. Pues la primera vez que le echaron guante y lo metían a la cárcel, el juez, a tono de burla, dijo: a ver, tráiganme a ese cuaquero, a ese Quaker, a ese temblador. El juez le llamó tembladores a este grupo de personas, a este grupo de creyentes. ¿Por qué? Porque George Fox les decía a su gente, les decía a sus discípulos lo que dice Isaías 66:2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué dice al final? Y que tiembla a mi palabra. Wow. Y él le decía a su gente: amados, tenemos que temblar ante la palabra de Dios. Y seguido en una frase que él manejaba para incitar a sus alumnos, a sus discípulos, a su iglesia: tenemos que ser una iglesia que tiemble ante la palabra de Dios. Y por eso es que les llamaron cuaqueros, los tembladores. Pero George Fox tenía razón. Algo que puede sacudir mi vida y puede impactarla de tal manera para tumbar lo que tiene que ser tumbado es a través de la palabra de Dios. Cada vez que yo me expongo a este bendito libro, mi vida debe de ser conmovida. Mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis ideas, mis conceptos, todo tiene que ser sacudido. Es la única manera de desarraigar de mi vida las cosas que no son de Dios e injertar la verdad dentro de mí. Solamente estas sacudidas van a sacar la mentira de mí para dejar solamente la verdad. Estas sacudidas a través de la palabra son lo que va a hacer posible que salga la oscuridad que todavía hay en mí, y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean iluminados por esta bendita verdad de Dios. La única manera, exponiéndome a su palabra todos los días. La segunda forma como el Señor nos hace temblar, yo quiero llevarte al Éxodo capítulo 19. No me metan presión. Capítulo 19, versículos del 16 en delante. Dice: aconteció, escúchame, para este episodio el pueblo de Israel ya salió de Egipto, andan en el desierto, Moisés es el líder, y llegan al monte, al pie del monte Sinaí. Y ahí están, al pie del monte Sinaí. Y estando allí, Dios se les empieza a manifestar. Y dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció, tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de horno, y todo el monte temblaba, se estremecía, se sacudía en gran manera, y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Wow, la segunda manera como el Señor nos hace temblar
es cuando nosotros nos exponemos a la presencia y a la gloria de nuestro Dios. No hay manera que el ser humano no tiemble ante la presencia de Dios. Pablo, cuando era Saulo, ahí en Hechos capítulo 9, él tuvo un encuentro con la gloria de Cristo camino a Damasco, ¿sí o no? Y dice que cuando iba camino a Damasco, se le manifiesta el Señor, esa luz resplandeciente, una luz más resplandeciente que la luz del sol. Y dice que esa presencia lo tumbó. Hubo un temblor que lo echó al piso al Pablo. Y el Pablo que cayó no fue el mismo que se levantó después de la sacudida. ¿Por qué? Porque esa sacudida tumbló todos los conceptos equivocados que tenía Saulo de Tarso en contra de la iglesia de Cristo. Cuando tienes encontronazo y tiembla su ser ante la presencia de Cristo, todos esos conceptos equivocados, él pensaba que al atrapar, al matar a los cristianos, le estaba sirviendo al Señor. Todo eso que él creía que estaba bien se derrumbó, se vino abajo, cayó al suelo en ese temblor camino a Damasco como un perseguidor de la iglesia. Y cuando se levanta después de aquel temblor, se levanta como un promotor de la iglesia de Cristo. ¿Qué diferencia hizo ese temblor en la vida de Saulo de Tarso? Convirtió a un perseguidor en un promotor. Convirtió a un hombre llamado Saulo en un Pablo, completamente distinto. Y la última forma, mis amados, y con esto terminamos. En Hechos capítulo 4 versículo 31, la escritura dice: cuando estaba la iglesia reunida, la iglesia del libro de los Hechos, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos 16 versículos del 25 al 26 dice la escritura: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban encarcelados, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La tercera manera de temblar que nos hace Dios es cuando nosotros nos exponemos a la oración y a la adoración congregacional. Yo le doy gracias a Dios por el equipo de oradores e intercesores que tenemos, porque cada mañana, sistemáticamente, los 365 días del año, ¿cuántos años llevan ya? 5 años orando todos los días, aún en los días festivos. Pero este puño de intercesores y de oradores, cada mañana que están orando, están sacudiendo esta ciudad, están sacudiendo Monterrey, están sacudiendo México y están sacudiendo las naciones. Cuando tú y yo nos exponemos a estos tiempos de oración y de adoración, nuestras vidas son sacudidas. Dice el apóstol Pablo que tú y yo somos transformados de gloria en gloria. Yo diría que tú y yo somos transformados de temblor en temblor. Amén. 3 formas de temblar: con la palabra de Dios, invocando la presencia gloriosa de nuestro Señor, y número 3, en la oración y la adoración congregacional. Ponte de pie para terminar orando. Cierra ahí tus ojos por un momento. Y yo quiero orar primeramente por aquellos que nunca han recibido a Cristo en su corazón. Tal vez esta es la primera vez que oyes un mensaje como este. Tal vez sea
la primera vez que oyes una predicación cristiana y nos estás oyendo a través de nuestras redes sociales o tal vez en alguna grabación en YouTube, si es tu anhelo y tu deseo tener a Cristo en tu corazón, repite esta oración junto conmigo. Y hoy tú puedes entregar tu vida a Él, y Él va a sacudir tu vida para que solamente quede en ti lo verdadero, lo permanente, y se caiga toda mentira y todo lo que es temporal. Y repite junto conmigo esta oración y dile: Señor, en esta tarde te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Hoy yo creo que Cristo Jesús murió por mí en la cruz para lavarme, para salvarme, para limpiarme de mi culpa con su sangre preciosa. Pero también reconozco que Él se levantó al tercer día, resucitó y hoy está vivo, y vive y reina a la diestra de Dios. Hoy yo declaro a Cristo Señor y Salvador de mi vida. Señor, entra a mi corazón y límpiame y gobiérname. Sacude mi vida, Señor, y deja solamente lo que es verdadero. Tumba lo que tengas que tumbar, Señor. Limpia lo que tengas que limpiar, como lo hiciste en aquel templo. Derriba, Señor, lo que no te agrada de mi vida, y deja solamente aquello que te da gloria a ti. En el nombre de Jesús. Y Padre, en esta hora, como tu iglesia, reconocemos, Señor, que necesitamos ser sacudidos por tu palabra. Necesitamos ser sacudidos, Señor, por tu presencia gloriosa. Señor, conmueve nuestras vidas y saca todo aquello, depura todo aquello que no debe de haber. Sacude mi mente, Señor, que caiga todo concepto que no te agrada. Sacude mi corazón, que no haya emociones allí, que no haya sentimientos que tú aborreces, Señor. Sácalos completamente. Oh, sacude, Señor, mi vida. Sacude mi vida entera. Sacude mi matrimonio. Sacude mi familia. Sacude mi vida social, Señor. Todo aquello que no te glorifica, túmbalo. Haznos temblar, Señor. Haznos temblar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que cada vez, que cada día que nosotros abramos la Escritura, tu palabra sea tan fuerte que nos haga temblar, que nos haga sacudir, que nos desmenuces. Oh Padre, que cada vez que te busquemos, esa gloria tuya, esa nube de tu presencia caiga de tal manera que nos cimbre completamente, como cimbraste a la nación de Israel ante los pies de aquel monte Sinaí. Señor, sacúdenos y conmuévenos. Prepáranos, Señor, así como fue preparada aquella generación de Juan el Bautista por aquella palabra tan poderosa, por aquella palabra profética tan fuerte, que lo que estaba chueco fue enderezado, lo que estaba en un valle fue rellenado, lo que estaba en un monte fue rebajado, lo que era áspero fue alisado. Señor, haz eso en nuestras vidas. Prepáranos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser un pueblo bien preparado, bien dispuesto. Queremos ser una novia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, una iglesia pura. Purifícanos, Señor, a través de tu palabra y de tu presencia. Y cada vez que nos reunimos para alabarte y bendecirte, para buscarte en adoración y en oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo
y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.